Gemini Set. El olor a papel viejo y a cera de lacre derretida impregna el aire espeso de Washington, D.C. Es el crudo invierno del año 1885. En una sala sofocante y mal iluminada, envuelta por el incesante rugido sordo de las inmensas calderas que operan en los sótanos, se encuentra Clara Richter. Clara es una inmigrante alemana, una mujer de mente analítica y mirada aguda, que sostiene entre sus manos un sobre manchado de tierra, sudor y lo que parecen ser lágrimas secas. La caligrafía en el frente es un desastre, una serie de garabatos temblorosos trazados por una mano que claramente no estaba acostumbrada a sostener una pluma. El único destino legible, escrito con una ortografía destrozada, dice simplemente: «A mi hijo, él vive en el oeste. Él conduce un buey rojo». Para cualquier ciudadano común, o incluso para un cartero experimentado, este sobre representaría un callejón sin salida, una causa perdida destinada al olvido. Pero para Clara Richter, esto no es un problema, es un desafío intelectual. Ella es una maestra indiscutible en el arte de resolver estos enigmas postales, una decodificadora de la desesperación humana. Clara consulta mapas ferroviarios rudimentarios, cruza datos de rutas migratorias recientes y, utilizando una mezcla de intuición brillante y conocimiento geográfico, logra descifrar lo imposible. Con una sonrisa de profundo orgullo y triunfo, toma su pluma, anota la ubicación exacta, el condado y el pueblo en el reverso del sobre. Su trabajo intelectual está hecho. Toma ese sobre, ahora un trofeo de su intelecto, y lo pega con cuidado en su pesado álbum de recortes personal, un scrapbook victoriano, donde colecciona las direcciones más absurdas y bizarras que ha logrado desentrañar. Pero lo que Clara hace a continuación es profundamente perturbador. Con un movimiento metódico, casi mecánico, saca la carta que venía dentro de ese mismo sobre. Saca las páginas que contienen las palabras de esa madre, las noticias urgentes de casa, las súplicas, las bendiciones, el amor más puro transformado en tinta. No las lee, no las guarda. Clara se levanta, camina hacia el foso ardiente de la instalación y arroja la carta directamente a las llamas. Las palabras de aquella madre se retuercen con el calor y se transforman en cenizas grises en cuestión de segundos, flotando hacia el cielo helado de la capital. Clara Richter no hizo esto por maldad. No lo hizo por crueldad personal ni por negligencia. Lo hizo porque la ley federal de los Estados Unidos de América se lo exigía estrictamente. Clara era una de las empleadas de élite del Dead Letter Office, la infame oficina de cartas muertas. Un departamento gubernamental gigantesco, una maquinaria burocrática implacable donde el gobierno abría, revisaba en busca de pistas básicas, y luego quemaba sistemáticamente la aterradora cifra de 6 millones de cartas perdidas. Cada año, 6 millones de voces silenciadas, 6 millones de conexiones humanas reducidas a humo. Esto no fue un mero accidente logístico. No fue una tragedia inevitable provocada por malos caminos o tormentas de nieve. Fue una política legal de borrado masivo. Y lo que las instituciones destruyeron en esos fuegos a lo largo de un siglo es una de las pérdidas históricas más imperdonables de la memoria americana. Para comprender la magnitud de esta destrucción, primero debemos entender el colapso de una nación construida sobre papel. A medida que los Estados Unidos se expandían ferozmente hacia el oeste durante el siglo XIX, impulsados por la fiebre del oro, la construcción de ferrocarriles transcontinentales y oleadas masivas de inmigración europea, el sistema postal colapsó por completo bajo su propio peso. El país era un organismo vivo, latiendo y moviéndose a una velocidad que la infraestructura no podía soportar. Millones de personas se desplazaban hacia territorios sin mapas precisos, fundando pueblos que desaparecían al año siguiente.
En medio de este caos geográfico y humano, la correspondencia era el único hilo invisible que ataba a los pioneros con las familias que habían dejado atrás en Europa o en la costa este. Pero los errores eran brutales. Nombres mal deletreados por inmigrantes que no hablaban inglés, direcciones que solo existían en la memoria de quien escribía, destinatarios que morían de cólera o en accidentes mineros antes de que el tren correo llegara a su destino. Para el año 1882, la Oficina de Cartas Muertas recibía la escalofriante cantidad de 13.600 correspondencias perdidas cada día. Era una avalancha física de papel que amenazaba con sepultar a Washington. A principios de la década de 1900, con la nación en plena ebullición industrial, ese número escaló a la vertiginosa cifra de 30.000 cartas sin destino diariamente. Cerca de 11 millones de artículos postales pasaban cada año por las manos del gobierno. De ellos, más de la mitad terminaban en el fuego purificador del Estado. ¿Cómo podía un gobierno naciente procesar semejante volumen de fallas humanas? La respuesta fue la creación de un ejército especializado, y para ello recurrieron a una fuerza laboral que el Estado consideraba dócil y barata: las mujeres. La burocracia postal llegó a la conclusión de que los hombres carecían del temple necesario para este trabajo tedioso. El gobierno creía, con la condescendencia propia de la época victoriana, que las mujeres poseían una paciencia natural superior, una predisposición biológica para lo que el departamento bautizó oficialmente como la lectura ciega. La lectura ciega no era una tarea sencilla, era un arte extenuante. Consistía en la capacidad de descifrar caligrafías atroces, manchas de agua, dialectos extranjeros fonéticamente escritos y lógicas rotas. Al mando de este escuadrón femenino se encontraba Patty L. Collins, una mujer de intelecto formidable. Collins, que fue nombrada jefa del departamento, hablaba fluidamente varios idiomas y coordinaba a decenas de mujeres en una sala que funcionaba como la última parada antes del abismo. El ambiente de trabajo era brutal. Durante 10 horas al día, bajo la luz titilante y amarillenta de las lámparas de gas, este escuadrón de lectoras ciegas forzaba la vista hasta la migraña, escudriñando el dolor y la urgencia de extraños. Leían avisos de desalojo, súplicas por dinero, confesiones de crímenes y desesperadas declaraciones de amor. Procesaban miles de cartas al día, traduciendo idiomas y dialectos del mundo entero. Y todo esto, por supuesto, ganando apenas una fracción del salario que percibían sus contrapartes masculinas que realizaban trabajos físicos en el mismo edificio. Pero el verdadero peso no era físico, era psicológico. Imagina por un momento el fardo emocional de estas mujeres. Todos los días entraban en contacto íntimo con el sufrimiento más crudo de la sociedad americana. Leían la carta de un huérfano buscando a su hermano. Encontraban la pista que faltaba. Sabían exactamente dónde estaba el destinatario. Pero si la carta no contenía objetos de valor monetario, o si el remitente no había incluido un sello de retorno, la ley era absoluta. No había piedad. Debían arrojar el manuscrito a las cestas de mimbre que bajaban directamente a las calderas. Eran verdugos de papel, obligadas por el Estado a aniquilar las esperanzas que acababan de sostener entre sus dedos. Sin embargo, la ironía de esta maquinaria institucional era aún más retorcida, llegando a rozar lo grotesco. Mientras las palabras, las historias y los sentimientos humanos más profundos se reducían a humo negro, el gobierno decidió que ciertas cosas físicas sí valían la pena conservar. La Oficina de Cartas Muertas, en su infinita miopía burocrática, decidió abrir un museo macabro en la década de 1870. Rápidamente, este espacio se convirtió en una de las atracciones turísticas más populares de Washington, D.C. ¿Qué exhibía el Estado con tanto orgullo? Curiosidades morbosas,
objetos que la gente había intentado enviar por correo y que habían quedado varados en el sistema. Las vitrinas victorianas, de madera pulida y cristales impecables, mostraban serpientes vivas que habían llegado en cajas perforadas, frascos con veneno, pistolas cargadas, pasteles de boda petrificados por el tiempo, e incluso cráneos humanos enviados con propósitos médicos o rituales. Había estantes enteros dedicados a dientes falsos. Es un hecho histórico documentado que un anciano de visita en la capital recorrió el museo como turista y, asombrado, señaló una vitrina reclamando que la dentadura postiza expuesta allí era la misma que se le había perdido en el correo años atrás. La falta de empatía institucional era asombrosa. Conservaban y exhibían como trofeo una pesada bolsa de cuero de correspondencia empapada, rígida y oscurecida por la sangre seca de un cartero que había sido brutalmente asesinado en la frontera. Guardaban lo grotesco, lo bizarro y lo morboso como simples curiosidades para entretener a la élite de la ciudad que paseaba en sus tardes de domingo, mientras que un piso más abajo, en los sótanos sofocantes, el amor genuino, el perdón y el dolor de ciudadanos anónimos ardían en los hornos. Valoraban la anécdota macabra por encima de la memoria humana. Pero el verdadero horror de este museo no estaba en los reptiles embalsamados ni en las armas oxidadas. El clímax emocional y la tragedia absoluta de la oficina de cartas muertas residía en lo que hicieron con los fantasmas de la Guerra Civil estadounidense. Al finalizar aquel derramamiento de sangre fratricida que partió a la nación en dos, el sistema postal se encontró con una montaña inabarcable de 4,5 millones de cartas no entregadas. Eran las voces interrumpidas de una generación aniquilada. Entre ese mar de sobres rasgados y sucios, las lectoras ciegas encontraron algo que helaba la sangre. Entre 5,000 y 15,000 fotografías de jóvenes soldados. Eran en su mayoría tintypes, un formato fotográfico barato donde la imagen se fijaba sobre una delgada placa de metal oscuro. Estos muchachos, muchos de ellos adolescentes aterrorizados vistiendo uniformes que les quedaban grandes, acudían a los fotógrafos de los campamentos militares la noche antes de las grandes matanzas de Gettysburg o Antietam. Miraban fijamente a la lente con ojos hundidos y enviaban sus rostros a casa para que sus familias no olvidaran sus facciones si no regresaban. Pero, en el caos del frente de batalla, con las manos temblorosas y el estruendo de los cañones de fondo, muchos escribieron mal la dirección de sus hogares en los sobres. Esos rostros quedaron atrapados en el purgatorio postal. El gobierno, sin saber qué hacer con miles de placas de metal, decidió colgarlas. Construyeron gigantescos paneles de corcho que cubrían las altas paredes del museo y clavaron allí las miles de fotografías de soldados anónimos, numeradas con tinta roja en las esquinas. El museo se convirtió en un santuario del luto. Durante años, madres vestidas de negro, viudas silenciosas y hermanas desesperadas viajaban cientos de kilómetros en trenes polvorientos para caminar por esos pasillos fúnebres. Caminaban lentamente, conteniendo el aliento, escrutando cada diminuto rostro de metal, llorando frente al muro de los muertos, buscando la mirada del muchacho que nunca volvió a cruzar la puerta de casa. Y algunas veces ocurría el milagro. Cerca de 2,000 familias lograron identificar a sus seres queridos en ese inmenso pajar de dolor. Cuando una madre señalaba temblando a un rostro y probaba su parentesco, el burócrata del mostrador descolgaba el pedazo de metal y se lo entregaba. Pero entonces caía el golpe de gracia, una ironía tan cruel que parece sacada de la ficción más oscura. La fotografía era devuelta. Sí, pero la carta que la acompañaba había sido destruida. Esa fotografía había llegado dentro de un sobre que contenía una hoja de papel. Una hoja donde ese joven soldado había escrito sus últimas palabras en la tierra.
Tal vez era una disculpa, una confesión de miedo, una declaración de amor a una prometida, o la simple promesa de ser un mejor hijo al regresar. El gobierno, fiel a su eficiencia despiadada, había separado el metal del papel. El metal se conservó para la exhibición. El papel fue considerado sin valor y arrojado a los hornos años atrás. Esas madres se llevaban la mirada congelada y vacía de sus hijos entre las manos, pero sabiendo que el Estado había robado y silenciado para siempre las últimas palabras que esos chicos intentaron decirles. La burocracia había asesinado sus voces por segunda vez. Y la tragedia de los soldados no fue un caso aislado. La oficina de cartas muertas operaba, sin saberlo, como un mapa geográfico exacto del sufrimiento y la desconexión de toda la sociedad americana de la Edad Dorada. Siguiendo el rastro de la correspondencia no entregada, podías trazar las venas de la miseria del país. Miles de cartas circulaban de puerta en puerta, buscando a personas encerradas en las sombras de la sociedad victoriana, los marginados, los locos, los huérfanos y los olvidados. El sistema de archivo guardó sobres manchados que rebotaban por meses en el sistema, acumulando siniestros sellos de rechazo en tinta morada y roja. Eran carimbos que golpeaban el papel con la fuerza de puertas de hierro cerrándose para siempre. No está en la isla Blackwell. No en el pabellón de dementes. Desconocido en el orfanato. Solo la infame isla Blackwell, ubicada en el East River de Nueva York, albergaba a más de 5,000 pacientes psiquiátricos, criminales e indigentes, encerrados en condiciones deplorables hacia 1890. Estas instituciones eran agujeros negros donde la gente simplemente desaparecía. Las cartas que viajaban hacia estos lugares contenían avisos de muerte que llegaron demasiado tarde para que un interno se despidiera de su padre. Herencias perdidas que podrían haber salvado a familias enteras de la pobreza, o los intentos desesperados, repetidos año tras año, de una madre intentando encontrar a la hija que le fue arrebatada y encerrada en un manicomio. Estas cartas circulaban como fantasmas golpeando las puertas de asilos fríos. Viajaban durante semanas hasta que el sistema, cansado del esfuerzo de la búsqueda, aplicaba su sello final, se rendía y las enviaba de regreso a Washington, directamente a la boca del fuego. El gran titán de la literatura estadounidense, Herman Melville, el genio detrás de Moby Dick, comprendió la dimensión filosófica de este horror burocrático mejor que nadie. Melville conoció de cerca este mundo de papeleo inútil y empleados exhaustos, y en 1853 inmortalizó este rincón oscuro de la condición humana en su relato magistral Bartleby, el escribiente. En las líneas finales de la obra, Melville captura la tragedia perfecta de esta oficina con una melancolía que aún hoy estremece. Él escribió: «Cartas muertas. ¿No suenan como hombres muertos? Concibe a un hombre dotado por naturaleza de esperanza, a quien su labor le exige quemar estas cartas desesperanzadas. Cartas de perdón para los que murieron desesperados. De esperanza para los que murieron sin esperanza. Buenas nuevas para los que murieron sofocados por insoportables calamidades. En misiones de vida, estas cartas se apresuran a la muerte. Todo, absolutamente todo el tejido conectivo de una nación fracturada, estaba siendo arrojado a las llamas para mantener los escritorios gubernamentales limpios y los números del censo ordenados. Y aquí llegamos a la parte más sombría de este encubrimiento. Hablamos de un siglo entero de operaciones ininterrumpidas. Hablamos de 60 millones de cartas quemadas cada década, cientos de millones de voces a lo largo de la historia de los Estados Unidos, con una maquinaria tan vasta y minuciosa que documentaba cada paso, cada lectura ciega y cada enigma resuelto. Uno esperaría encontrar enormes salas en los edificios gubernamentales
dedicadas a preservar la historia de esta oficina. Pero si caminas hoy por los majestuosos e interminables pasillos de los archivos nacionales en Washington, D.C., buscando el rastro de esta gigantesca maquinaria de destrucción institucional, te encontrarás con el vacío más absoluto. ¿Qué queda? ¿Dónde están los manuales de las lectoras ciegas? ¿Dónde están los álbumes de recortes de mujeres como Clara Richter? Solo queda una caja. Una única, solitaria y delgada caja de cartón reposando en una fría estantería de metal. Esa única caja es todo lo que la burocracia permitió que sobreviviera, conteniendo registros administrativos aleatorios, fórmulas frías y presupuestos que datan apenas del período entre 1897 y 1930. El famoso Museo Macabro cerró discretamente sus puertas en 1911. Sus colecciones fueron dispersadas, regaladas o simplemente tiradas a la basura. Hay una ironía oscura y una sospecha histórica muy densa en esta desaparición. La oficina de correos operaba durante mucho tiempo en el mismo edificio que albergaba al Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Ese es el mismo edificio infame donde los invaluables e insustituibles registros del censo de 1890, el mapa genealógico completo de casi toda la población americana de la época, ardieron en un fuego misterioso e incontrolable en el año 1921. Fue un incendio que los historiadores aún debaten. Un evento que borró para siempre la historia de millones de familias inmigrantes. Curiosamente, la evidencia de la oficina de cartas muertas, la evidencia de la ineptitud del propio gobierno para mantener a su gente conectada, también desapareció casi por completo. El público general de hoy, aquellos que investigan sus árboles genealógicos y se frustran al encontrar vacíos insalvables en su historia familiar, suelen creer que las cartas del pasado simplemente se perdieron. Imaginamos sacolas de cuero cayendo de diligencias atacadas por bandidos, trenes descarrilando en nevadas en las montañas rocosas, o el simple accidente inevitable del tiempo y los malos caminos. Nos consuela pensar que fue el azar o la naturaleza lo que nos robó nuestro pasado. Pero la historia de la oficina de cartas muertas nos arranca esa venda de los ojos. No fue un accidente de la geografía, fue una ley firmada en los salones del poder. El gobierno no perdió esas cartas, las destruyó sistemática, metódica y legalmente para ocultar el colapso logístico de su propia red. El Dead Letter Office no era simplemente un departamento postal, era el mapa irrefutable de la desconexión americana. Era el registro escrito de las guerras que destrozaron al país, de los asilos que ocultaron a sus indeseables, de los orfanatos que acumularon niños sin nombre. El sistema categorizó celosamente sus propias fallas de comunicación. Contrató a mujeres brillantes para que descifraran exactamente cuán roto estaba el país, y luego ordenó que se borraran las huellas. Las voces desesperadas de millones de inmigrantes cruzando océanos, huérfanos buscando a sus hermanos, pacientes psiquiátricos gritando desde el encierro y soldados sangrando en los campos de batalla. Todos cayeron en las grietas grises del sistema. Y en lugar de construir puentes sobre esas grietas, la burocracia institucional simplemente se aseguró de encender el fósforo. Nos robaron el pasado, lo convirtieron en humo, y luego borraron los registros de que alguna vez encendieron el fuego.